Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast desde las hojas, donde en esta ocasión hablaremos de un nuevo libro que también habla sobre la inteligencia artificial y lo haremos de una forma diferente porque esta vez, o por lo menos en esta ocasión, no voy a hablar del resumen del libro de mis apuntes o de mis subrayadas como lo he hecho con los anteriores. Por las características del libro, quiero empezar con una historia con la que comienza el mismo libro, que por lo menos a mí realmente me hizo que la mente me explotara un poco, por decirlo de alguna manera, debido al tipo de historia y a donde nos va a llevar la inteligencia artificial. Entonces, pues arranco con este libro del día de hoy, Vida 3.0, el ser humano en la era de la inteligencia artificial. Espero les guste la historia. Realmente son bastantes páginas. Si se escucha por ahí alguna forma que no se comprendió bien la manera como lo dije, pues la verdad es que el libro está en inglés, entonces como lo voy haciendo en español y hay veces que pues ustedes comprenderán, estar haciendo el cambio rápido del idioma pues puede meterme en algún problema de que no comprenda alguna palabra bien o la diga erróneamente, o como vaya leyendo lo vaya haciendo pues de manera salga algunos errores. Entonces les pido desde antemano una disculpa si hay algún error, pero bueno, comencemos con este libro bastante interesante de la vida 3.0, el ser humano en la época o en la era de la inteligencia artificial. E inicia así. Dice: el cuento del equipo Omega. El equipo Omega era el alma de la empresa. Mientras que el resto de la empresa aportó el dinero para mantener las cosas en marcha, mediante varias aplicaciones comerciales de inteligencia artificial estrecha, el equipo Omega siguió adelante en su búsqueda de lo que siempre había sido el sueño del CEO, construir inteligencia artificial general. La mayoría de los demás empleados veían a los Omegas, como los llamaban cariñosamente, como un grupo de soñadores de pastel en el cielo, perpetuamente a décadas de su objetivo. Sin embargo, los complacieron felizmente porque les gustó el prestigio que el trabajo de vanguardia de los Omegas le dio a la empresa, y también apreciaron los algoritmos mejorados que los Omegas les otorgaban ocasionalmente. Lo que no se dieron cuenta fue que los Omegas habían elaborado cuidadosamente su imagen para ocultar un secreto. Estaban muy cerca de llevar a cabo el plan más audaz de la historia de la humanidad. Su carismático director ejecutivo los había elegido no solo por ser investigadores brillantes, sino también por su ambición, idealismo y un fuerte compromiso de ayudar a la humanidad. Les recordó que su plan era extremadamente peligroso y que si los gobiernos poderosos se enteraban, harían prácticamente cualquier cosa, incluido el secuestro, para cerrarlos o preferiblemente para robar su código. Pero estaban todos al 100% por la misma razón por la que muchos de los principales físicos del mundo se unieron al proyecto Manhattan para desarrollar armas nucleares. Estaban convencidos de que si no lo hacían primero, alguien menos idealista lo haría. La inteligencia artificial que habían construido, apodada Prometheus, se volvió más capaz. Aunque sus habilidades cognitivas todavía estaban muy por detrás de las de los humanos en muchas áreas, por ejemplo, las habilidades sociales, los Omegas se habían esforzado mucho para hacerlo extraordinario en una tarea en particular: programar sistemas de inteligencia artificial. Habían elegido deliberadamente esta estrategia porque habían comprado el argumento de la explosión de inteligencia presentado por el matemático británico Irving Wood en 1965. Dejemos que se defina una máquina ultra inteligente como una máquina que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por más inteligente que sea. Dado que el diseño de las máquinas es una de las actividades intelectuales, una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces, sin duda, habría una explosión de inteligencia y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Por lo tanto, la primera máquina ultra inteligente es el último invento que el hombre necesita hacer
siempre que la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo mantenerla bajo control. Pensaron que si podían conseguir esta superación personal recursiva, la máquina pronto se volvería lo suficientemente inteligente como para aprender de sí misma todas las demás habilidades humanas que serían útiles. Subcapítulo: Los primeros millones. Eran las 9 de la mañana de un viernes cuando decidieron lanzarse. Prometheus tarareaba en su grupo de computadoras hecho a medida que residía en las largas filas de estantes en una amplia habitación con control de acceso y aire acondicionado. Por razones de seguridad, estaba completamente desconectado de Internet, pero contenía una copia local de gran parte de la web: Wikipedia, la Biblioteca del Congreso, Twitter, una sección de YouTube, gran parte del Facebook, etcétera, etcétera, para usar como entrenamiento los datos de los que debía aprender. Habían elegido esa hora de inicio para trabajar sin ser molestados. Sus familias y amigos pensaban que estaban en un retiro corporativo de fin de semana. La cocina estaba cargada de alimentos para microondas y bebidas energéticas y estaban listas para rodar. Cuando se lanzaron, Prometheus estaba un poco peor que ellos en la programación de sistemas de inteligencia artificial, pero lo compensó siendo mucho más rápido, gastando el equivalente a miles de años de personas resolviendo el problema mientras tomaba un Red Bull. A las 10 de la mañana había completado el primer rediseño de sí mismo, versión 2.0, que era un poco mejor que un infrahumano. Sin embargo, para cuando Prometheus 5.0 se lanzó a las 2 de la tarde, los Omegas estaban asombrados. Habían superado sus puntos de referencia de rendimiento y la tasa de progreso parecía estar acelerándose. Al caer la noche, decidieron implementar Prometheus 10.0 para comenzar la fase 2 de su plan: ganar dinero. Su primer objetivo fue M-Turk, el turco mecánico amazónico. Después de su lanzamiento en 2005 como un mercado de Internet de crowdsourcing, había crecido rápidamente, con decenas de miles de personas en todo el mundo compitiendo de forma anónima las 24 horas del día para realizar tareas altamente estructuradas llamadas HIT, tareas de inteligencia humana. Estas tareas iban desde transcribir grabaciones de audio hasta clasificar imágenes y escribir descripciones de páginas web. Y todas tenían una cosa en común: si las hacías bien, nadie sabía que eras una inteligencia artificial. Prometheus 10.0 pudo realizar aproximadamente la mitad de las categorías de tarea aceptablemente bien. Para cada una de estas categorías de tarea, los Omegas hicieron que Prometheus diseñara un módulo de software de inteligencia artificial estrecho y delgado construido a medida que podía hacer precisamente esas tareas y nada más. Luego cargaron este módulo en Amazon Web Services, una plataforma de computación en la nube que podía ejecutarse en tantas máquinas virtuales como alquilaran. Por cada $1 que pagaron a la división de computación en la nube de Amazon, ganaron más de $2 de la división MTURK de Amazon. Poco sospechaba Amazon que existía una oportunidad de arbitraje tan asombroso dentro de su propia empresa. Para cubrir sus huellas, habían creado discretamente miles de cuentas M-Turk durante los meses anteriores a nombres de personas ficticias, y los módulos construidos por Prometheus ahora asumían sus identidades. Los clientes de M-Turk generalmente pagaban después de 8 horas, momentos en que los Omegas reinvirtieron el dinero de más tiempo de computación en la nube, utilizando módulos de tareas aún mejor hechos por la última versión Prometheus en constante mejora. Debido a que pudieron duplicar su dinero cada 8 horas, pronto comenzaron a saturar el suministro de tareas de M-Turk y descubrieron que no podían ganar más de $1 millón por día sin llamar la atención, pero esto fue más que suficiente para financiar su siguiente paso, eliminando cualquier necesidad de solicitudes de efectivo incómodas al director financiero. Subcapítulo: Juegos peligrosos. Aparte de sus avances en inteligencia artificial, uno de los proyectos recientes con los que los Omegas se habían divertido más era planificar cómo ganar dinero lo más rápido posible después del lanzamiento de Prometheus. Básicamente, toda la economía digital estaba en juego, pero era mejor comenzar haciendo juegos de computadora, música, películas o software, escribir libros o artículos, negociar en el mercado de valores o hacer inventos y venderlos. Simplemente se reducía a maximizar su tasa de rendimiento de la inversión. Pero las estrategias de inversión normales eran una parodia de cámara lenta de lo que podía hacer. Mientras que un inversor normal podía estar satisfecho por un rendimiento del 9% por año, sus inversores de Mecatur habían arrojado un 9% por hora,
generando 8 veces más dinero cada día. Entonces, ahora que habían saturado Meturk, ¿qué sigue? Su primer pensamiento había sido hacer una matanza en el mercado de valores. Después de todo, casi todos ellos habían rechazado en algún momento una lucrativa oferta de trabajo para desarrollar inteligencia artificial para fondos de cobertura, que estaban invirtiendo fuertemente en exactamente esa idea. Algunos recordaron que así fue como la inteligencia artificial ganó sus primeros millones en la película Trascendencia. Pero las nuevas regulaciones sobre derivados después del colapso del año pasado habían limitado sus opciones. Pronto se dieron cuenta de que aunque podían obtener rendimientos mucho mejores que otros inversores, era poco probable que tuvieran rendimientos cercanos a los que podrían obtener vendiendo sus propios productos. Cuando tienes la primera inteligencia artificial súper inteligente del mundo trabajando para ti, es mejor que inviertas en tus propias empresas que en las de otros, aunque puede haber excepciones ocasionales, como el uso de las habilidades de piratería sobrehumanas de Prometheus para obtener información privilegiada y luego comprar opciones de compra sobre las opciones a puntos de aumentar. Los Omega sintieron que esto no merecía la atención o deseada que podría atraer. Cuando cambiaron su enfoque hacia productos que podían desarrollar y vender, los juegos de computadora parecían el principio de mejor opción obvia. Prometheus rápidamente podría volverse extremadamente hábil en el diseño de juegos atractivos, manejando fácilmente la codificación, el diseño gráfico, el trazado de rayos de imágenes y todas las demás tareas necesarias para producir un producto final listo para enviar. Además, después de digerir todos los datos de la web sobre las preferencias de las personas, sabía exactamente lo que le gustaba a cada categoría de jugador y podía desarrollar una capacidad sobrehumana para optimizar un juego para generar ingresos por ventas. The Elder Scrolls V Skyrim, un juego en el que muchos de los Omegas habían perdido más horas que querían admitir, había recaudado más de 400 millones durante su primera semana en 2011 y estaban seguros de que Prometheus podría hacer algo al menos tan adictivo en 24 horas utilizando $1 millón de recursos de computación en la nube. Luego podrían venderlo en línea y usar a Prometheus para hacerse pasar por humanos que hablan del juego en la blogosfera. Si esto generaba 250 millones en una semana, habrían duplicado su inversión 8 veces en 8 días, dando un retorno del 3% por hora. Un poco peor en su comienzo en Meturk, pero mucho más sostenible. Al desarrollar un conjunto de otros juegos cada día, pensaron que podían ganar 10,000 millones en poco tiempo, sin acercarse a saturar el mercado de los juegos. Pero un especialista en ciberseguridad de su equipo los disuadió de ese plan de juego. Señaló que supondría un riesgo inaceptable para que Prometeo estallara y tomara el control de su propio destino. Debido a que no estaban seguros de cómo evolucionarían los objetivos durante su automejoramiento recursivo, habían decidido ir a lo seguro y hacer todo lo posible por mantener a Prometheus confinado, es decir, encerrado, de manera que no pudiera escapar a la internet. Para el motor principal de Prometheus, que funcionaba en su sala de servidores, utilizaron el confinamiento físico. Simplemente no había conexión a internet y la única salida de Prometheus era en forma de mensajes y documentos que enviaba a una computadora controlada por los Omegas. En una computadora conectada a internet, por otro lado, ejecutar cualquier programa complicado creado por Prometheus era una propuesta arriesgada, dado que los Omegas no tenían forma de comprender completamente lo que haría. No tenían forma de saber que, no comenzaría a programarse viralmente en línea. Al probar que el software de Prometheus había escrito para las tareas de Meturk, los Omegas se protegieron contra esto ejecutándolo solo dentro de una máquina virtual. Este es un programa que simula una computadora. Por ejemplo, muchos usuarios de Mac compran softwares de maquinaria virtual que les permite ejecutar programas de Windows, engañándolos para que piensen que en realidad están en una máquina con Windows. Los Omegas habían creado su propia máquina virtual apodada la Caja de Pandora, que simulaba una máquina ultra simplificada, despojada de todas las campañas, silbidos que solemos asociar con las computadoras. Sin teclado, sin monitor, sin altavoces, sin conexión a internet, nada. Para las transcripciones de audio de Meturk, los Omegas configuraron las cosas para que todo lo que pudiera entrar en la caja de Pandora fuera un solo archivo de audio y todo lo que pudiera salir fuera un solo documento de texto, la transcripción. Estas leyes de la caja eran para el software interno como las leyes de la física para nosotros dentro de nuestro universo. El software no podría viajar fuera de la caja más de lo que nosotros podemos viajar más rápido
que la velocidad de la luz, sin importar cuán inteligentes seamos. Excepto por esa única entrada y salida, el software dentro de la caja de Pandora estaba efectivamente atrapado en un universo paralelo en sus propias reglas computacionales. Los Omegas tenían una paranoia de ruptura tan fuerte que también agregaban el boxeo a tiempo, lo que limitó la vida útil del código que no era de confianza. Por ejemplo, cada vez que el software de transcripción en la caja había terminado de transcribir un archivo de audio, todo el contenido de la memoria de la caja de Pandora se borraba automáticamente y el programa se reinstalaba desde cero. De esta manera, cuando comenzaba la siguiente tarea de transcripción, no tenía conocimiento de lo que había sucedido anteriormente y por lo tanto no tenía capacidad para aprender con el tiempo. Cuando los Omegas utilizaron la nube de Amazon para su proyecto mTurk, pudieron poner todos sus módulos de tarea creados por Prometheus en tales cajas virtuales en la nube porque la entrada y la salida de mTurk era muy simple. Pero eso no funcionaría para los juegos de computadora con muchos gráficos que no se podían encajar porque necesitaban acceso completo a todo el hardware de la computadora del jugador. Además, no querían correr el riesgo de que algún usuario experto en informática analizara el código de su juego, descubriera la caja de Pandora y decidiera investigar qué había dentro. El riesgo de ruptura puso no solo el mercado de los juegos fuera de los límites por hora, sino también el enormemente lucrativo mercado de otro software, con cientos de miles de millones de dólares en juego. Siguiente subtítulo: los primeros millones. Los Omegas habían reducido su búsqueda a productos que eran muy valiosos, puramente digitales, evitando la fabricación lenta y fácilmente comprensibles, por ejemplo, textos o películas que sabían que no representarían un riesgo de fuga. Al final, habían decidido lanzar una empresa de medios comenzando con entretenimiento animado. El sitio web, el plan de marketing y los comunicados de prensa estaban listos para funcionar incluso antes de que Prometheus se convirtiera en superinteligente. Todo lo que faltaba era el contenido. Aunque Prometheus era sorprendentemente capaz el domingo por la mañana, obteniendo constantemente dinero de mTurk, sus habilidades intelectuales aún eran bastante limitadas. Prometheus había sido optimizado deliberadamente para diseñar sistemas de inteligencia artificial y escribir software que funcionara bastante bien. Tareas que mTurk, por ejemplo, era malo para hacer películas, no por una razón profunda, sino por la misma razón por la que James Cameron era malo para hacer películas cuando nació. Esta es una habilidad que requiere tiempo de aprender. Como un niño humano, Prometheus podía aprender lo que quisiera de los datos a los que tenía acceso. Mientras que James Cameron había tardado años en aprender a leer y escribir, Prometheus se había ocupado de esto el viernes, cuando también encontró tiempo para leer toda la Wikipedia y algunos millones de libros. Hacer películas fue más difícil. Escribir un guión que los humanos encontraran interesante era tan difícil como escribir un libro, ya que requería una comprensión detallada de la sociedad humana y lo que los humanos encontraban entretenido. Convertir el guión en un archivo de video final requirió cantidades masivas de trazado de rayas de actores simulados y las complejas escenas por lo que se movían, voces simuladas, la producción de bandas sonoras musicales convincentes, etcétera, etcétera. A partir del domingo por la mañana, Prometheus podía ver una película de 2 horas en aproximadamente 1 minuto, lo que incluía leer cualquier libro en el que se basara y todas las reseñas y calificaciones en línea. Los Omegas notaron que después de que Prometheus había visto en exceso algunos cientos de películas, comenzó a ser bastante bueno para predecir qué tipo de críticas obtendría una película y cómo atraería a diferentes audiencias. De hecho, aprendió a escribir sus propias críticas de películas de una manera que sintieron demostraba una ambición real, comentando todo, desde el trama y la actuación hasta detalles técnicos como la iluminación y los ángulos de la cámara. Tomaron todo esto en el sentido de que cuando Prometheus hiciera sus propias películas, sabría lo que significaba el éxito. Los Omegas le ordenaron a Prometheus que se concentrara en hacer animación al principio para evitar preguntas embarazosas sobre quiénes eran los actores simulados. El domingo por la noche, coronaron su salvaje fin de semana armándose con cerveza y palomitas de maíz para microondas, atenuando las luces y viendo la película debut de Prometheus. Era una comedia de fantasía animada en el espíritu de Frozen de Disney y el trazado de rayos se había realizado mediante un código de caja construido por Prometheus en la nube de Amazon, consumiendo la mayor parte de su $1 millón de ganancias de mTurk del día. Cuando comenzó la película, encontraron fascinante y aterrador que hubiera sido creada por una máquina sin guía humana. Sin embargo, en poco tiempo se reían de las bromas y contenían la respiración durante los momentos dramáticos.
Algunos de ellos incluso se llenaron de lágrimas por el fin emocional, tan absortos en esta realidad ficticia que se olvidaron por completo de su creador. Los Omegas programaron el lanzamiento de su sitio web para el viernes, lo que le dio a Prometheus tiempo para producir más contenido y a ellos mismos tiempo para hacer las cosas con las que no confiaban en Prometheus. Comprar anuncios y comenzar a reclutar empleados para las empresas fantasmas que había creado en el pasado. Para cubrir sus pistas, la historia de portada oficial sería que su compañía de medios, que no tenía ninguna asociación pública con los Omegas, compró la mayor parte de su contenido a productores de películas independientes, generalmente nuevas empresas de alta tecnología en regiones de bajos ingresos. Estos proveedores falsos estaban convincentemente ubicados en lugares remotos como Tiruchlan, Yakutsk, etcétera, etcétera, que la mayoría de los periodistas curiosos no se molestarían en visitar. Los únicos empleados que realmente contrataron allí trabajaban en marketing y administración y le darían a cualquiera que preguntara de su equipo que la producción estaba en una ubicación diferente y no realizaban entrevistas por el momento. Para que coincidan con su historia de portada, eligieron un eslogan corporativo: canalizar el talento creativo del mundo, y crearon a su empresa como disruptivamente diferente mediante el uso de tecnología de vanguardia para empoderar a las personas creativas, especialmente en el mundo en desarrollo. Cuando llegó el viernes y empezaron a llegar visitantes curiosos a su sitio, se encontraron con algo que recuerdan a los servicios de entretenimiento online Netflix y Hulu, pero con diferencias interesantes. Todas las series animadas eran nuevas de las que nunca habían oído hablar. Eran bastante cautivadores. La mayoría de series consistían en episodios de 45 minutos de duración con un trama fuerte. Cada uno terminaba de una manera que te dejaba ansioso por descubrir qué sucedió en el próximo episodio. Y eran más baratos que la competencia. El primer episodio de cada serie era gratis y podías ver los demás por 49 centavos cada uno, con descuentos para toda la serie. Inicialmente solo había 3 series con 3 episodios cada uno, pero se agregaban nuevos episodios a diario, así como nuevas series que se adaptaban a diferentes grupos demográficos. Durante las 2 primeras semanas de Prometheus, sus habilidades cinematográficas mejoraron rápidamente, no solo en términos de calidad de las películas, sino también de mejores algoritmos para la simulación de personajes y el trazado de rayos, lo que redujo en gran medida el costo de computación en la nube para hacer cada nuevo episodio. Como resultado, los Omegas pudieron lanzar docenas de nuevas series durante el primer mes, dirigidas a la demografía desde niños pequeños hasta adultos, así como expandirse a todos los principales mercados de idiomas del mundo, haciendo que su sitio sea notablemente internacional en comparación con todos los competidores. Algunos comentaristas quedaron impresionados por el hecho de que no eran solo las bandas sonoras que eran multilingües, sino los videos en sí mismos. Por ejemplo, cuando el personaje hablaba italiano, los movimientos de la boca coincidían con las palabras italianas, al igual que los gestos de la mano características de los italianos. Aunque Prometheus ahora era perfectamente capaz de hacer películas con actores simulados indistinguibles de los humanos, los Omegas evitaron esto para no inclinar su mano. Sin embargo, lanzaron muchas series con personajes humanos inanimados semi-realistas en géneros que compiten con programas de televisión y películas tradicionales de acción en vivo. Su red resultó ser bastante adictiva y disfrutó de un crecimiento espectacular de espectadores. Muchos fanáticos encontraron los personajes y las tramas más inteligentes e interesantes, incluso que las producciones más caras de la pantalla grande de Hollywood, y estaban encantados de poder verlos de manera mucho más asequible. Animados por la publicidad agresiva que los Omegas podían permitirse debido a sus costos de producción casi nulos, una serie de cobertura a los medios y excelentes críticas de boca en boca, sus ingresos globales se habían disparado a 10 millones por día dentro de un mes de lanzamiento. Después de 2 meses habían superado Netflix y después de 3 recaudaban más de 100 millones por día, comenzando a rivalizar con Time Warner, Disney, Comcast y Fox como uno de los imperios de medios más grandes del mundo. Su éxito sensacional atrajo mucha atención no deseada, incluida la especulación de que tenían una inteligencia artificial fuerte, pero usando solo una pequeña fracción de sus ingresos, los Omegas desplegaron una campaña de desinformación bastante exitosa. Desde una nueva y deslumbrante oficina de Manhattan, los portavoces recién contratados explicaban su portada de cuentos. Se contrató a muchos humanos como contratistas, incluidos guionistas reales de todo el mundo, para comenzar a desarrollar nuevas series, ninguno de los cuales conocía a Prometheus.
La confusa red internacional de subcontratistas facilitó que la mayoría de sus empleados asumieran que otros en algún otro lugar estaban haciendo la mayor parte del trabajo. Para hacerse menos vulnerables y evitar llamar la atención con la computación en la nube excesiva, también contrataron ingenieros para comenzar a construir una serie de instalaciones informáticas masivas en todo el mundo, propiedad de empresas fantasmas aparentemente no afiliadas. Aunque fueron facturados a los lugareños como centros de datos ecológicos, porque funcionaban en gran parte con energía solar, de hecho se centraban principalmente en la computación en lugar del almacenamiento. Prometheus había diseñado sus planos hasta el más mínimo detalle, utilizando solo hardware estándar y optimizándolos para minimizar el tiempo de construcción. Las personas que lo construyeron y administraron estos centros no tenían idea de lo que se computaba allí. Pensaban que administraban instalaciones comerciales de computación de la nube similares a las administradas por Amazon, Google y Microsoft, y solo sabían que todas las ventas se administraban en forma remota. Siguiente subtítulo: nuevas tecnologías. En el lapso de tiempo de meses, el imperio empresarial controlado por los Omegas comenzó a afianzarse en cada vez más áreas de la economía mundial, gracias a la planificación sobrehumana de Prometheus. Al analizar cuidadosamente los datos del mundo, durante su primera semana ya habían presentado a los Omegas un plan de crecimiento detallado paso a paso y siguió mejorando y refinando este plan a medida que crecían sus datos y recursos informáticos. Aunque Prometheus estaba lejos de ser omnisciente, sus capacidades ahora eran mucho más allá de las humanas, que los Omegas lo veían como el oráculo perfecto, proporcionando obedientemente respuestas brillantes y consejos en respuesta a todas sus preguntas. El software de Prometheus estaba ahora altamente optimizado para aprovechar el hardware en que se ejecutaba, y como había anticipado los Omegas, Prometheus identificó formas de mejorar drásticamente este hardware. Por temor a una fuga, se negaron a construir instalaciones de construcción robóticas que Prometheus pudiera controlar directamente. En cambio, contrataron un gran número de científicos e ingenieros de clase mundial en múltiples ubicaciones y les proporcionaron informes de investigación internos escritos por Prometheus, fingiendo que eran de investigadores de otros sitios. Estos informes detallaron nuevos efectos físicos y técnicas de fabricación que sus ingenieros pronto probaron, entendieron y dominaron. Los ciclos normales de investigación y desarrollo, humanos por supuesto, llevan años, en una gran parte porque implican muchos ciclos lentos de prueba y error. La situación actual era muy diferente. Prometheus ya había resuelto los siguientes pasos, por lo que el factor limitante era simplemente la rapidez con la que las personas podían ser guiadas para comprender y construir las cosas correctas. Un buen profesor que puede ayudar a los estudiantes a aprender ciencia mucho más rápido de lo que podrían haberla descubierto desde cero por su cuenta, y Prometheus hizo lo mismo con estos investigadores. Dado que Prometheus podía predecir con precisión cuánto tardarían los humanos en comprender y construir cosas con diversas herramientas, desarrolló el camino más rápido posible, dando prioridad a las nuevas herramientas que podían entenderse y construirse rápidamente y que fueran útiles para desarrollar herramientas más avanzadas. En el espíritu del movimiento de los fabricantes, se animó a los equipos de ingenieros a utilizar sus propias máquinas para construir sus mejores máquinas. Esta autosuficiencia no solo les ahorró dinero, sino que también los hizo menos vulnerables a futuras amenazas del mundo exterior. Dentro de 2 años, ellos estaban conduciendo hardware informático mucho mejor de lo que el mundo jamás había conocido. Para evitar ayudar a la competencia externa, mantuvieron esta tecnología en secreto y la usaron solo para actualizar a Prometheus. Sin embargo, lo que el mundo notó fue un asombroso boom tecnológico. Empresas advenedizas de todo el mundo estaban lanzando nuevos productos revolucionarios en casi todas las áreas. Una startup de Corea del Sur lanzó una nueva batería para almacenar el doble de energía que la batería de su computadora portátil en la mitad de la masa, y podía cargarse en menos de 1 minuto. Una firma finlandesa lanzó un panel solar barato con el doble de eficiencia que los mejores competidores. Una empresa alemana anunció un nuevo tipo de cable de producción masiva que era un superconductor a temperatura ambiente, revolucionando el sector energético. Un grupo de biotecnología con sede en Boston anunció un ensayo clínico en fase 2 de lo que se afirmaron era el primer fármaco eficaz para bajar de peso sin efectos secundarios, mientras que los rumores sugerían que una empresa india ya estaba vendiendo algo similar en el mercado negro. Una empresa de California respondió con un ensayo de fase 2 de un fármaco contra el cáncer de gran éxito que hizo que el sistema inmunológico del cuerpo identificara y atacara las células con cualquiera de las mutaciones cancerosas más comunes. Los ejemplos siguieron llegando.
lo que provocó que se hablara de una nueva era dorada para la ciencia. Por último, pero menos importante, las empresas de robótica estaban surgiendo como hongos en todo el mundo. Ninguno de los bots se acercó a igualar la inteligencia humana y a la mayoría de ellos no se parecía en nada a los humanos. Pero perturbaron drásticamente la economía y en los años siguientes reemplazaron gradualmente a la mayoría de los trabajadores en la industria manufacturera del transporte, el almacenamiento, el comercio minorista, la construcción, la minería, la agricultura y la silvicultura y la pesca. Lo que el mundo no se dio cuenta, gracias al arduo trabajo del equipo de abogados de primera, fue que todas estas firmas estaban controladas a través de una serie de intermediarios por los Omega. Prometheus estaba inundando las oficinas de patente del mundo con invenciones sensacionales a través de varios poderes, y esas invenciones condujeron gradualmente a la dominación de todas las áreas de tecnología. Aunque estas nuevas empresas disruptivas se hicieron enemigos poderosos entre su competencia, hicieron amigos aún más poderosos. Eran excepcionalmente rentables y bajo lemas como invertir en nuestra comunidad, gastaron una fracción significativa de estas ganancias contratando personas para proyectos comunitarios. A menudo las mismas personas que habían sido despedidas de las empresas se vieron afectadas. Utilizaron el análisis detallado de productos por Prometheus, que identificaba trabajos que serían de máxima recompensa para los empleados y la comunidad por un menor costo, adaptados a las circunstancias locales. En regiones con altos niveles de servicio gubernamental, esto a menudo se centró en la construcción comunitaria, la cultura y el cuidado, mientras que en las regiones más pobres también incluyó el lanzamiento y mantenimiento de escuelas, atención médica, guarderías, cuidados de ancianos, viviendas asequibles, parques e infraestructura básica. Casi en todas partes los lugareños estuvieron de acuerdo en que estas eran cosas que debían haberse hecho hace mucho tiempo. Los políticos locales obtuvieron generosas donaciones y se tuvo cuidado de que se vieran bien para fomentar estas inversiones comunitarias corporativas. Siguiente subcapítulo, ganando poder. Los Omegas habían puesto en marcha una empresa de medios no solo para financiar sus primeras empresas tecnológicas, sino también para el siguiente paso de su audaz plan: conquistar el mundo. Un año después del primer lanzamiento, habían agregado canales de noticias muy buenos a su alineación en todo el mundo. A diferencia de sus otros canales, estos fueron diseñados deliberadamente para perder dinero y se lanzaron como un servicio público. De hecho, sus canales de noticias no generaron ingresos en ningún tipo, no tenían publicidad y cualquier persona con conexión a internet podía verlos de forma gratuita. El resto de su imperio mediático era una máquina generadora de efectivo tal que podía gastar muchos más recursos en sus servicios de noticias que cualquier otro esfuerzo periodístico en la historia mundial. Y se demostró mediante el reclutamiento agresivo con salarios altamente competitivos de periodistas y reporteros de investigación, que llevaron a la pantalla un talento y hallazgos notables. A través de un servicio web global que pagaba a cualquiera que revelaba algo interesante periodístico, desde la corrupción local hasta un evento conmovedor, por lo general eran los primeros en publicar la historia. Al menos eso es lo que la gente creía. De hecho, a menudo eran los primeros porque Prometheus había descubierto historias atribuidas a periodistas ciudadanos a través del monitoreo en tiempo real del Internet. Todos estos sitios de noticias en video incluían podcasts y artículos impresos también. La fase 1 de su estrategia de noticias fue ganarse la confianza de la gente, lo que hicieron con gran éxito. Su disposición sin precedentes a perder dinero permitió una cobertura noticiosa regional y local notablemente diligente, donde los periodistas de investigación a menudo expusieron escándalos que realmente involucraron a sus espectadores. Siempre que un país estaba fuertemente dividido políticamente y acostumbrado a las noticias partidistas, lanzaban un canal de noticias dirigido a cada facción, aparentemente propiedad de diferentes compañías, y gradualmente se ganaban la confianza de esta facción. Siempre que fue posible, lograron esto utilizando proxies para comprar los canales existentes más influyentes, mejorándolos gradualmente, eliminando anuncios e introduciendo su propio contenido. En los países donde la censura y la injerencia política amenazaba estos esfuerzos, inicialmente aceptaba todo tipo de gobierno les exigiera para mantener en el negocio, con el lema secreto de la verdad, nada más que la verdad, pero tal vez no toda la verdad. Prometheus solía brindar excelentes consejos a tales situaciones, aclarando qué políticos debían prestarse con buenos ojos y cuáles, generalmente locales corruptos, podían quedar expuestos. Prometheus también brindó recomendaciones invaluables sobre qué hilos usar, a quién sobornar y cuál es la mejor manera de hacerlo.
Esta estrategia fue un éxito rotundo en todo el mundo, con los canales controlados por Omegas emergiendo como las fuentes de noticias más confiables. Incluso países donde los gobiernos hasta ahora habían frustrado su adopción masiva y se ganaron una reputación de confiabilidad, y muchas de las noticias que se filtraron a través de la PAN. Los ejecutivos de noticias en competencia sintieron que estaban librando una batalla desesperada. ¿Cómo es posible obtener ganancias compitiendo con alguien con mejor financiamiento que regala sus productos de forma gratuita? Con la caída de su audiencia, cada vez más cadenas decidieron vender sus canales de noticias, generalmente algún consorcio que resultó ser controlado por los Omegas. Aproximadamente 2 años después del lanzamiento de Prometheus, cuando la fase de obtención de confianza se complementó en gran medida, los Omegas lanzaron la fase 2 de su estrategia de noticias, la persuasión. Incluso antes de esto, los observadores astutos habían notado indicios de una gran agenda política detrás de los nuevos medios. Parecía haber un suave empujón hacia el centro, lejos de los extremismos de todo tipo. Su plétora de canales que atiende a diferentes grupos todavía reflejaba la animosidad entre Estados Unidos y Rusia, India y Pakistán, diferentes regiones, facciones políticas, etc. Pero la crítica se atenuó ligeramente, por lo general se centró en cuestiones concretas relacionadas con el dinero y el poder en lugar de ataques, alarmismo y rumores mal fundamentados. Una vez que la fase 2 comenzó en serio, este impulso para desactivar viejos conflictos se hizo más evidente, con frecuentes historias conmovedoras sobre la difícil situación de los adversarios tradicionales mezcladas con informes de investigación sobre cuántos traficantes de conflictos vocales estaban impulsados por motivos de lucro personal. Los comentaristas políticos señalaron que, en paralelo con la atenuación de los conflictos regionales, parecía haber un impulso concentrado para reducir amenazas globales. Por ejemplo, los riesgos de una guerra nuclear se estaban discutiendo repentinamente por todos lados. Varias películas de gran éxito presentaron escenarios en los que la guerra nuclear global comenzó por accidente o intencionalmente y dramatizaron las secuelas distópicas con un invierno nuclear, el colapso de la infraestructura y el hambre masiva. Nuevos documentales elegantes detallaron cómo el invierno nuclear podía afectar a todos los países. A los científicos y políticos que abogaban por la desescalada nuclear se les dio suficiente tiempo en el aire, sobre todo para discutir los resultados de varios estudios nuevos sobre qué medidas útiles podrían tomarse. Estudios financiados por organizaciones científicas que habían recibido grandes donaciones de nuevas empresas tecnológicas. Como resultado, se comenzó a generar un impulso político para eliminar los misiles de alerta y reducir los arsenales nucleares. También se prestó una renovada atención a los medios al cambio climático global, a menudo destacando los recientes avances tecnológicos habilitados por Prometheus que estaban reduciendo drásticamente el costo de la energía renovable y alentando a los gobiernos a invertir en una nueva infraestructura energética. Paralelamente a su toma de control de los medios, los Omegas aprovecharon a Prometheus para revolucionar la educación. Dado el conocimiento y las habilidades de cualquier persona, Prometheus podía determinar la forma más rápida para aprender cualquier tema nuevo de una manera que los mantenga altamente comprometidos y motivados para continuar y producir los videos optimizados correspondientes, materiales de lectura, ejercicios y otras herramientas de aprendizaje. Por lo tanto, las empresas controladas por Omega comercializaron cursos en línea sobre prácticamente todo, altamente personalizados no solo por idioma y antecedentes culturales, sino también por nivel inicial. Tanto si era un analfabeto de 40 años de que deseaba aprender a leer, como un doctorado en biología que buscaba el último en inmunoterapia contra el cáncer, Prometheus tenía el curso perfecto para él. Estas ofertas se parecían poco a la mayoría de los cursos en línea actuales. Al aprovechar los talentos cinematográficos de Prometheus, los segmentos de video realmente atraen, brindando metáforas poderosas con las que se identificarían, dejándolo ansioso para aprender más. Algunos cursos se vendieron con fines de lucro, pero muchos se pusieron a disposición de forma gratuita, para el deleite de los profesores de todo el mundo que pueden usarlos en sus aulas y para la mayoría de las personas deseosas de aprender cualquier cosa. Estos superpoderes educativos demostraron ser herramientas potentes para fines políticos, creando secuencias de persuasión, de videos en línea donde la información de cada uno actualizaría las opiniones de alguien y lo motivarían a ver otro video sobre el tema relacionado en el que probablemente se convencieran aún más. Cuando el objetivo era desactivar un conflicto entre dos naciones, por ejemplo, los documentales históricos se estrenarían independientemente en ambos países
que arrojarían los orígenes y la condición del conflicto con más matices. Las noticias pedagógicas explicarán quién, por su parte, se beneficiará del conflicto continuo y sus técnicas para avivar. Al mismo tiempo, personajes agradables de la otra nación comenzarían a aparecer en programas populares en los canales de entretenimiento, al igual que los personajes minoritarios representados con simpatía habrían reforzado los movimientos de derechos civiles y homosexuales en el pasado. En poco tiempo, los comentaristas políticos no pudieron evitar notar un creciente apoyo a la agenda política centrada en los siguientes 7 lemas: democracia, recortes de impuestos, recortes de servicios sociales del gobierno, recortes de gastos militares, libre comercio, abrir fronteras, empresas socialmente responsables. Lo que era menos obvio era el objetivo subyacente: erosionar todas las estructuras de poder anteriores en el mundo. Los puntos 2 a 6 erosionaron el poder estatal y la democratización del mundo dio al imperio empresarial de los omegas más influencia sobre la selección de líderes políticos. Las empresas socialmente responsables debilitaron aún más el poder estatal al hacerse cargo de más y más servicios de los que los gobiernos habían proporcionado o deberían haber proporcionado. La élite empresarial tradicional se debilitó simplemente porque no podía competir con las empresas respaldadas por Prometheus en el mercado libre y por lo tanto poseían una participación cada vez menor de la economía mundial. Los líderes de opinión tradicionales, desde los partidos políticos hasta los grupos religiosos, carecían de la maquinaria de persuasión para competir con el imperio mediático de los omegas. Como ocurre con cualquier cambio radical, hubo ganadores y perdedores. Aunque hubo un nuevo y palpable sentimiento de optimismo en la mayoría de los países a medida que la educación, los servicios sociales y la infraestructura mejoraron, los conflictos disminuyeron y las empresas locales lanzaron tecnologías innovadoras que se extendieron por todo el mundo. No todos estaban contentos. Si bien muchos trabajadores desplazados fueron recontratados para proyectos comunitarios, aquellos que habían tenido un gran poder y riqueza en general vieron cómo ambos se encogían. Esto comenzó en los sectores de los medios y la tecnología, pero se extendió prácticamente a todas partes. La reducción de los conflictos mundiales provocó recortes presupuestarios de defensa que perjudicaron a los contratistas militares. Por lo general, las empresas advenedizas en expansión no cotizaban en bolsa, con la justificación de que los accionistas que maximizaban las ganancias bloquearían su gasto masivo en proyectos comunitarios. Por lo tanto, el mercado de valores mundial siguió perdiendo valor, amenazando tanto a los magnates de las finanzas como a los ciudadanos comunes que habían contado con sus fondos de pensiones. Como si las ganancias cada vez menores de las empresas que cotizan en bolsa no fueran lo suficientemente malas, las empresas de inversión de todo el mundo habían notado una tendencia inquietante. Todos sus algoritmos comerciales exitosos anteriormente parecían haber dejado de funcionar, con un rendimiento inferior incluso a los fondos indexados simples. Alguien más siempre parecía ser más listo que ellos y ganarles en su propio juego. Aunque masas de gente poderosa resistieron la ola de cambio, su respuesta fue sorprendentemente ineficaz, casi como si hubiera caído en una trampa bien planeada. Se estaban produciendo cambios enormes a un ritmo tan desconcertante que era difícil hacer un seguimiento y desarrollar una respuesta coordinada. Además, no estaba muy claro qué deberían impulsar. La derecha política tradicional había visto la mayoría de sus eslogans cooptados. Sin embargo, los recortes de impuestos y la mejora del clima empresarial estaba ayudando principalmente a sus competidores de alta tecnología. Prácticamente todas las industrias tradicionales ahora clamaban por un rescate, pero los fondos gubernamentales limitados las enfrentaron en una batalla desesperada entre sí, mientras que los medios los describieron como dinosaurios que buscaban subsidios estatales simplemente porque no podían competir. La izquierda política tradicional se opuso al libre comercio y a los recortes en los servicios sociales del gobierno, pero se deleitó con los recortes militares y la reducción de la pobreza. De hecho, gran parte de su trueno fue robado por el hecho innegable de que los servicios sociales habían mejorado ahora que eran proporcionados por empresas idealistas en lugar del Estado. Encuestas tras encuestas mostró que la mayoría de los votantes de todo el mundo sintieron que su calidad de vida mejoraba y que las cosas en general iban en una buena dirección. Esto tenía una explicación matemática simple. Antes de Prometeo, el 50% más pobre de la población de la Tierra había ganado solo alrededor del 4% de los ingresos globales, lo que permitió a las empresas controladas por los omegas ganar sus corazones y votos al compartir solo una fracción modesta de sus ingresos. Era una ganancia para ellos. Capítulo final.
consolidación. Como resultado, nación tras nación vio victorias electorales abrumadoras para los partidos que adoptaron los 7 lemas de Omega. En campañas cuidadosamente optimizadas, se retiraron a sí mismos en el centro del espectro político, denunciando a la derecha como avariciosos traficantes de conflictos en búsqueda de rescates y criticando a la izquierda como sofocadores de innovación de impuestos y gastos de los grandes gobiernos. Lo que casi nadie se dio cuenta fue que Prometheus había seleccionado cuidadosamente a las personas óptimas para preparar como candidatos y movió todos los hilos para asegurar su victoria. Antes de Prometheus, había habido un apoyo creciente para el movimiento de la renta básica universal, que proponía una renta mínima financiada con impuestos para todos como un remedio para el desempleo tecnológico. Este movimiento implosionó cuando despegaron los proyectos de la comunidad corporativa, ya que el imperio empresarial controlado por Omega estaba proporcionando lo mismo. Con la excusa de mejorar la coordinación de sus proyectos comunitarios, un grupo internacional de empresas lanzó la Alianza Humanitaria, una organización no gubernamental que tiene como objetivo identificar y financiar los esfuerzos humanitarios más valiosos a nivel mundial. En poco tiempo, prácticamente todo el imperio Omega lo apoyó y lanzó proyectos globales a una escala sin precedentes, incluso en países que se habían perdido en gran medida en el boom tecnológico, mejorando la educación, la salud, la prosperidad y la gobernanza. No hace falta decir que Prometheus proporcionó planes de proyecto cuidadosamente elaborados entre bastidores, clasificados por su impacto positivo por dólar. En lugar de simplemente distribuir efectivo como en las propuestas de ingresos básicos, la alianza, como se le conoció coloquialmente, involucraría a quienes apoyaban para que trabajaran por su causa. Como resultado, una gran parte de la población mundial terminó sintiéndose agradecida y leal a la alianza, a menudo más que a su propio gobierno. Con el paso del tiempo, la alianza asumió cada vez más el papel de un gobierno mundial, ya que los gobiernos nacionales vieron cómo su poder se erosionaba continuamente. Los presupuestos nacionales siguieron reduciéndose debido a los recortes de impuestos, mientras que el presupuesto de la alianza creció hasta empequeñecer lo de todos los gobiernos combinados. Todos los roles tradicionales de los gobiernos nacionales se volvieron cada vez más redundantes e irrelevantes. La alianza proporcionó con mucho los mejores servicios sociales de educación e infraestructura. Los medios de comunicación habían desactivado el conflicto internacional hasta el punto de que el gasto militar era en gran medida innecesario y la creciente prosperidad había eliminado la mayoría de las raíces de conflictos de los viejos tiempos que se remontaban a la competencia por recursos escasos. Algunos dictadores y otros se habían resistido violentamente a este nuevo orden mundial y se negaron a ser comprados, pero todos fueron derrocados en golpes de Estado cuidadosamente orquestados o levantamientos en masa. Los Omegas habían completado ahora la transición más dramática en la historia de la vida de la Tierra. Por primera vez en la historia, nuestro planeta estaba dirigido por un solo poder, amplificado por la inteligencia tan vasta que podía permitir que la vida floreciera durante miles de millones de años en la Tierra y en todo nuestro cosmos. Pero, ¿cuál era específicamente su plan? Esa fue la historia del equipo Omega. El resto de este libro trata sobre una historia que aún no se ha escrito, la historia de nuestro propio futuro con la inteligencia artificial. ¿Cómo te gustaría que se desarrollara? ¿Podría ocurrir algo remotamente como la historia de los Omega? Y de ser así, ¿querrían que suceda? Dejando de lado las especulaciones sobre la inteligencia artificial sobrehumana, ¿cómo te gustaría que comenzara nuestra historia? ¿Cómo quieren que la inteligencia artificial afecte a los trabajos, las leyes y las armas en la próxima década? Mirando más allá, ¿cómo escribirías el final? Este cuento es de proporciones verdaderamente cósmicas, ya que involucra nada más y nada menos que el futuro de la vida en nuestro universo. Y es un cuento para que lo escribamos. Así es como termina este libro, con estas preguntas que hace el autor, y bueno, más bien como termina la historia con la que inicia este libro. Como ven, es una historia bastante fascinante, puede dar miedo por lo que viene o lo que sigue con la inteligencia artificial. Sin embargo, en el libro irá comentando, que es el siguiente capítulo en el que yo hablaré, irá comentando de cómo todavía no es tan posible la historia de los Omegas y de Prometheus. Lo que sí nos deja es una visión futurista de lo que sigue y de lo que viene. Desafortunadamente, y lo comentábamos en el libro pasado de los superpoderes de la inteligencia artificial, son dos potencias, digo desafortunadamente para los latinos, para México, para Latinoamérica y para el resto del mundo, son dos potencias las que llevan la delantera, por mucho
dentro de la inteligencia artificial, que son China y Estados Unidos. La cantidad de dinero que están metiendo pues, y de investigación y desarrollo es altísima. Sus grandes compañías, Facebook, Alibaba, Tencent, Google, Amazon, Baidu, etcétera, etcétera, son las empresas que llevan la delantera en inteligencia artificial y son algunas de las que van a poder hacer mucho de lo que se dijo dentro de esta historia. Por ejemplo, yo me doy cuenta, y creo que lo comenté en el libro pasado, como los maestros actualmente utilizando las plataformas como Teams, como Google Classroom, etcétera, etcétera, lo único que están haciendo es darle al Prometheus de esas empresas toda la información necesaria para que pueda tomar mejores decisiones con la inteligencia artificial futura y que pueda de alguna manera generar estos contenidos que, si se hace como lo decía aquí en la historia, que ayudan a los maestros, va a ser bueno, pero si llegan con la idea de dejar a los maestros fuera, pues no va a ser tan bueno. Y estos contenidos, lo que hizo esta crisis, que a lo mejor hubiera sido más difícil sin esta crisis del COVID, fue que tanto en Europa como en África, como en Asia, como en Latinoamérica, en América, etcétera, los maestros quienes usaban Teams, quienes usaban Google, quienes usaban Zoom, subieran su información, subieran sus clases y le dieron a estas empresas, nuevamente a estos Prometheus, diferentes puntos de vista, diferentes visiones y formas de cómo llevar a cabo los estudios, de cómo poderlo hacer. Entonces, el libro está bastante interesante, ya lo platicaremos en la próxima ocasión. No subrayé mucho realmente del libro, realmente a mí me impactó más esta historia. La primera parte del libro te habla de cómo funciona la inteligencia artificial, las cuestiones binarias, los ceros, unos, etcétera, y más adelante te va diciendo en qué nivel está la inteligencia artificial y cómo se puede ir implementando. Pero esta historia para mí realmente me voló la cabeza cuando la leí, fue así de wow, por todo lo que dicen, por todo lo que podría llegar a ser la inteligencia artificial y sobre todo, desde mi perspectiva, que la mayoría de las personas en el día a día, la mayoría de la población, no tenemos ni idea de lo que viene ni idea de lo que sigue. Hay un grupo pequeño de personas, un grupo pequeño si lo comparamos con el mundo, que está metido en esto. Creo que en Latinoamérica nos falta. Los jóvenes que ahora están estudiando deberían ya estar enfocándose en estudiar este tipo de carreras de inteligencia artificial, aprendizaje profundo. Sí hay algunas universidades que lo empiezan a dar, pero estamos muy lejos. Todavía mucho joven, mucho estudiante que quiere estudiar carreras clásicas, y con clásicas me refiero a derecho, a contabilidad, a carreras que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a llegar la inteligencia artificial y, como lo hemos comentado, lo más seguro es que los despachos van a tener sus propias inteligencias artificiales que van a estar haciendo guerras, que les van a estar ayudando a ganar casos, y quien tenga la inteligencia artificial mejor preparada va a ganar, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado la historia, como a mí, y pues me despido en esta ocasión, nuevamente desde las hojas, desde este podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con la continuación y cierre de este libro, y después seguiremos con otros libros que van a ser, que espero que sean bastante interesantes para ustedes como lo han sido para mí. Pues los dejo desde las hojas y los veo en la siguiente ocasión. Muchas gracias.